Hoy es día de gran celebración para la iglesia de Jesucristo. ¿Somos iglesia de Jesucristo? Amén. Entonces hoy es día de gran celebración. Y alguien dirá, ¿por qué, pastor? ¿Por qué hoy es día de gran celebración? Porque hoy como iglesia estamos celebrando el domingo de Pentecostés. Y este domingo en el pueblo cristiano, porque el pueblo judío lo celebra, es la fiesta de las semanas, es la fiesta de la cosecha, es la fiesta de una gran celebración para el pueblo judío. Y es la fecha en la cual el Señor Jesucristo envió a su Espíritu Santo a los primeros creyentes allá en Jerusalén. Hoy se celebra la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes en Cristo a la tierra. Fíjense, todavía ahorita no alcanzamos a entender la envergadura de lo grande y lo grandioso que es esto. La venida del Espíritu Santo a morar en la vida de los creyentes en Cristo. Nunca antes había venido el Espíritu Santo a morar en las personas. Solamente venía sobre algunas personas. Los reyes, algunos profetas y sacerdotes. Nada más. El Espíritu Santo vino a estar en Cristo. Pero vino el Espíritu Santo a estar en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo allí en en Juan 16, de 7 al 15. Vamos a leer Juan 16, del 7 al 15. Ya estamos en pantalla, ya me ganaron. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que el día de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa de Jesucristo que acabamos de leer. ¿Por qué se llama Pentecostés? La palabra penta quiere decir 50. Quiere decir 50 días después de que Cristo resucitó de entre los muertos, vino el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que había sucedido? Resucita el Señor Jesucristo y durante 40 días Él aparece a sus discípulos. Hizo 10 apariciones diferentes. Se manifestó a ellos durante 10 ocasiones en esos 40 días. Y dice la palabra que era indubitable lo que Él hizo en esos días para mostrar que Él había resucitado entre los muertos. Y una de las cosas cuando vemos a aquel Tomás incrédulo, hasta que yo no meta mi dedo en su mano y hasta que no meta mi mano en su costado, ya no le costaba nada más con meterlo en las manos y en los pies, ahora quería metérselo en el costado para ver si le habían metido la lanza. Pues ahí estaba el Tomás incrédulo metiendo su mano, y hasta que no lo vio dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces vio a Jesús resucitado. Jesucristo estuvo durante 40 días manifestando que Él era el Hijo de Dios y que Dios había aceptado su sacrificio en la cruz. Porque si no hubiera aceptado el sacrificio de Jesucristo por todos los pecados del mundo, Dios lo hubiera dejado muerto. Pero como aceptó su sacrificio, entonces pagó, murió y ahora sí resucita. Y eso confirma que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo por los pecados de todo
el mundo. De tal manera que encontramos que Jesucristo al resucitar durante 40 días apareció. En ese día 40 Él asciende al cielo. Se llama la ascensión. Quiere decir, después de resucitado 40 días, la ascensión. Y en ese momento dice que citó a sus discípulos a un lugar. Y en ese lugar de Galilea dice que Él se apareció allí con ellos. Y había 500 personas encontrándose con Él, entre ellos sus discípulos. Y dice en Hechos 1:8 que es las palabras del Señor Jesucristo, fueron momentos antes de ascender: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo, ya con todo el poder que Él tenía, porque anteriormente había dicho: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero aquí el Señor Jesucristo está diciéndoles a todos aquellos que estaban allí, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando Él les dijo en la lectura que acabamos de hacer: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviarles al Espíritu Santo de la promesa que mi Padre les prometió, yo se los voy a enviar. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba diciendo: lo que yo hice, lo que yo viví, no lo viví como porque era el Hijo de Dios, sino al contrario, siendo Hijo de Dios, me encerré en un cuerpo humano para poder pasar la prueba de no pecar, siendo un humano, y sin pecado subí a la cruz y morí, derramé mi sangre y entregué mi vida para que los pecados de toda la gente fueran cargados sobre mí y yo pagara la deuda. Pero eso lo hice porque el Espíritu Santo estaba sobre mí, porque Él me fortaleció, Él me ayudó para hacer todos los milagros que ustedes vieron que hice. Los hice porque el Espíritu Santo estaba sobre mí. Por eso dice: os conviene que yo me vaya, para que las cosas que sucedieron cuando yo estaba aquí sucedan también en ustedes. Por eso dice, vean: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué tan importante, porque muchas veces nosotros pensamos: bueno, el Espíritu Santo viene para darnos poder, viene para darnos autoridad, para dar testimonio. Porque cuando Él dice: y me seréis testigos, estaba diciendo: ustedes van a dar testimonio de lo que yo he hecho en sus vidas. ¿Y cuál es el testimonio que nosotros debemos dar? Cristo me cambió, Cristo me transformó, Cristo me dio una nueva vida, Cristo me levantó de la miseria, del pecado, de la inmundicia, y Cristo me está dando una nueva oportunidad a mí, a mi familia, a mis hijos, a mi mismo negocio, a mi misma empresa. Todo lo que Dios está haciendo es un testimonio que tú tienes que dar en el nombre de Jesús. Pero eso fue cuando les dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Quiere decir que Dios nos mandó y nos dio la orden de nosotros llevar el evangelio, la buena noticia que es en Cristo Jesús, salvación y transformación de vida. Pero antes de eso, Él dijo: y el Espíritu Santo vendrá y Él convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. Quiere decir, oye lo que te voy a decir, si no hubiera sido porque el Espíritu Santo vino, el mundo, o sea, nosotros no tendríamos conciencia, ni tendríamos el entendimiento, ni nos daríamos cuenta de nuestra necesidad que tenemos de ser salvos, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando Él vino a la tierra y vino a los primeros creyentes que habían estado con Cristo, que habían sido salvos por Cristo, entonces el Espíritu Santo empezó a hablar a través de ellos. Empezó a hablar a través de ellos para convencer a las gentes de su pecado. Por eso ese domingo, cuando vino el Espíritu Santo, dice la Biblia que ellos estaban allá, les dijo, váyanse a Jerusalén. Váyanse a Jerusalén y allá voy a enviar al Espíritu. Entonces ellos regresaron de Galilea, fueron a Jerusalén y les dije que había como 500 personas. Y llegaron allá al aposento alto, no sé si cabrían 500 o no, pero lo importante es que el día que llegó el Espíritu Santo ya nada más había 120. ¿Qué pasó con los otros 380? ¿No oyeron el mensaje? ¿No creyeron? ¿O dijeron, ay, estamos muy apretados aquí? ¿O dijeron, no, pues yo ya tengo un día, 2 días? Porque era 40 días cuando Él ascendió. Y hasta los 50 vino el Espíritu. Entonces quiere decir que entre que Él asciende y viene el Espíritu pasaron 10 días. Entonces a veces la gente nos desesperamos. Pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasan 4. Ay, tengo que ir a comprar mi pollo ishkatik y ya tengo que hacer esto y mis tamalitos y qué pasa, mi cochinita en la mañana y tantas cosas que a veces quiere hacer la gente. Y no estuvieron. Lo importante es que 380 de ellos no recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que en ese momento por primera vez venía sobre sus vidas. De tal manera vemos que dice la Biblia que se hizo un estruendo ahí en Jerusalén, y un viento recio, un tronido, y la gente salió de sus casas. ¿Qué pasa? Un tron, como si el suelo estuviera tronando, y un remolino, y se hizo sobre el aposento alto. Y la gente salió y caminó, como todos ahí van de curiosos, iban. Cuando el Espíritu Santo llegó sobre los discípulos, sobre aquellos 120, dice que se veían como lenguas de fuego. No dice que eran lenguas de fuego, como lenguas de fuego, una luz, algo que había como una llama en sus cabezas. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y esto es lo que llamamos la unción del Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo es que vino lo que menciona el Señor Jesucristo, que ellos iban a ser redarguidos de justicia, de juicio y de pecado. Cuando Pedro sale y ve al montón de gente allá afuera y diciendo, ay, estos están borrachos, mira, porque estaban hablando en lenguas, muchos en idiomas que ellos conocían y otros en otras lenguas. Lo importante es que los que eran de los medos, partos, elamitas, lo que eran del área de Grecia, lo que eran del área de España, lo que eran todos los que habían ido, estaban oyendo en su idioma la predicación. Y la predicación de Pedro era así tan sencilla: arrepentíos y convertíos y bautícense para que sean perdonados vuestros pecados. Tan sencillo. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Espíritu Santo a través de los discípulos? Predicar el evangelio. Arrepiéntanse, porque este varón al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La piedra que ustedes, los edificadores, desecharon, Dios la ha puesto como piedra del ángulo. Y ese era un significado que solamente los hebreos y los de aquella gente entienden. ¿Qué quiere decir la piedra del ángulo? Las construcciones ahí en el Medio Oriente las hacían de tal manera que tenían que poner una gran piedra donde toda la construcción
caía sobre su peso, sobre aquella piedra, para que fuera el fundamento de la construcción. Eran como el cimiento principal de una construcción. A eso se le llama piedra angular. Por eso dice el apóstol Pedro, porque sabía que lo iban a entender claro. Esa piedra que ustedes desecharon, Dios la ha usado para ser la piedra del ángulo de su pueblo, de su iglesia, de la nueva generación de gente que ahora pertenece al reino de los cielos. Por eso encontramos que en ese momento el Espíritu Santo empezó a hablarle a la gente conforme a la palabra de Jesucristo. Él convencería al mundo de pecado. Entonces lo que les estaba diciendo: ustedes crucificaron al Señor, ustedes crucificaron al Mesías. Y entonces el Espíritu Santo redarguyó, convenció a aquellas gentes, y lo primero que hicieron aquellas gentes fue decir: varones galileos. Ya no dijeron están borrachos, no dijeron miren, están como locos hablando. No, ellos entendieron, porque sintieron que algo a través de aquellas palabras que estaban ungidas por el Espíritu les tocó sus corazones. Les hizo entender y comprender que habían hecho un mal, que habían crucificado a Jesucristo, el Redentor del mundo, por su orgullo, por su soberbia, por su altivez, por sus pecados. Y dicen que ellos dijeron: varones galileos, ¿qué haremos? Y entonces fue cuando Pedro les dice: arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a partir de ese momento, la misión del Espíritu Santo aquí en la tierra es hablarle a la gente de la necesidad de su salvación. Todos tenemos necesidad de ser salvos. Todos tenemos la necesidad de reconocer nuestro pecado. Y gracias al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo penetra hasta lo más profundo de tu corazón. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios, y la palabra de Dios, dice la Biblia en Efesios 6, creo que 12 o 13, dice: y tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que toma el Espíritu? La palabra de Dios. Y dice la Biblia que la espada del Espíritu es más cortante que una espada de dos filos. Y la espada de dos filos era la espada romana, que tenía filo por un canto y filo por el otro, y terminaba en un ángulo. De tal manera que cuando nada más picaba así, aquello cortaba. Y si entraba un poco más, si hacías a la derecha, cortaba; si hacías a la izquierda, cortaba. No como otras espadas que tienen un borde romo y solamente tienen un filo. Entonces tienes que cortar así. La espada romana no. Tú podías estar así, haciendo acá, cortando acá, tirando atrás, a lo que cayera, ahí partía. Por eso la palabra de Dios utiliza el ejemplo de la espada romana. Dice: más cortante es la palabra de Dios usada por el Espíritu que una espada de dos filos, porque penetra hasta lo más profundo del corazón, penetra hasta los huesos, hasta el tuétano, discierne, separa los pensamientos del corazón. Que sí, que la palabra de Dios tiene un poder de entrar internamente a tu vida, a tu corazón, y es cuando el Espíritu Santo te está diciendo: tú eres pecador, tú eres pecadora, te has vivido haciendo lo malo, has vivido haciendo lo malo, dañándote a ti mismo, dañando a tu familia, a los que amas, porque el pecado destruye a la persona, y el pecador destruye a las personas que más aman. Tristemente, eso es una realidad. Destruimos a nuestros padres, lastimamos a nuestros hermanos, lastimamos a nuestros hijos, a nuestros esposos y a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque el pecado viene a manifestar la esencia de Satanás, que vino para robar, matar, hurtar y destruir. Por eso es que tenemos una necesidad profunda de ser perdonados y de ser limpiados. Pero si no fuera por el Espíritu Santo, nadie pudiera darse cuenta su necesidad espiritual. Es el Espíritu Santo el que te convence de pecado.
Es cuando te das cuenta, yo necesito el perdón de Dios. Es cuando te das cuenta que el Espíritu Santo te habla hasta lo más profundo y te dice: aquello que tú dices que no es malo, es malo. Y tú has lastimado a todo tipo de persona. Pero dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahorita te voy a invertir. Primero pecado. Ya te convenció de pecado. Y luego de que te dice eres pecador, te dice que va a haber un juicio. Un juicio que trae condenación. Nadie se va a quedar sin ser juzgado por sus pecados. Entonces el Espíritu, gracias al Espíritu Santo, es que los seres humanos nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios, que hemos ofendido a Dios, que hemos hecho lo malo y que hay un juicio sobre nuestras acciones. Y que este juicio es inexorable. La palabra inexorable quiere decir no lo vas a evitar. Es imposible que te escabullas. No hay escapatoria. Está hecha la sentencia. La paga del pecado es muerte. Eso es la sentencia inexorable. Algunos se ríen, algunos se burlan, algunos no lo creen. Pero una cosa sí te digo: va a venir tarde o temprano y va a ser más triste si tú no aprovechas el tiempo que el Espíritu Santo está ahora hablando. Porque desde que vino al mundo sigue hablando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue presente, está aquí presente. Hoy lo hemos alabado, lo hemos bendecido. Está en los creyentes y los creyentes hablan la palabra. Yo estoy hablando no mi palabra, estoy hablando la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está fluyendo a través de mi boca. Porque yo no hablo mis palabras, es la palabra de Dios que está penetrando a tu corazón. Y si tú te burlas, un día te lo advierto, te lo voy a decir: vas a sufrir el juicio inexorable de Dios. Y no es como aquel que un día hizo un rey allá en el oriente. Este rey hizo un juicio, pero un juicio para castigar a un hombre malo, para castigar a un hombre que había hecho mucha maldad, terriblemente malo. Y el rey lo llevaron a juicio y dijo: la paga del pecado de este hombre es muerte, a la muerte. Pero el rey dijo: no, así nada más muerte ya no. Tiene que ser un castigo ejemplar, algo que él sepa la maldad de su pecado. Y entonces el rey mandó a hacer una cámara. Y en esa cámara grande, amplia, espaciosa, puso su alfombra, puso unos cojines. Ya saben, allá como en el oriente, los cojines, esos sofás. Y por una puerta le pasaban todos los días comida exquisita. Le pasaban sus pavos, sus uvas, le pasaban algo de vino, y luego tenía unos libros para leer. Entonces aquel hombre, cuando fue juzgado y condenado a muerte, lo mataron en aquel cuarto. Y él dijo: pues aquí estoy, esta es mi cárcel, ahí vas a estar hasta el día que mueras, le dijeron. Se agarró y se tiró a los sofás y agarró su cojín y lo hace: qué rico, puso uno en el pie y se tiró. Dijo: mira unas uvas, ñan, qué rico. Si esta es la muerte, pues que venga. Ahí estaba, feliz. Así están muchos. Dice: si este es el pecado, lo voy a gozar. Si esto es mientras viva, pues yo aquí vivo vivir. Hay algunos que me han dicho: pastor, en el infierno, nos vamos a ir al infierno los que estamos en las drogas, en el alcohol, con las mujeres y con la música de reventón. Pues allá van a estar todos los conjuntos, allá van a estar todos. No, hombre, no la vamos a pasar re bien en el infierno. Está bien. No estás oyendo la voz de Dios, que ahorita te está convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. ¿Qué pasó con este hombre? Estaba feliz en su prisión.
Pasaba el tiempo, entonces vio que las cortinas del techo que colgaban así, ahora estaban más curvas, más curvas. Entonces dijo, ¿por qué se están encogiendo esas telas? Entonces empezó a meditar y se dio cuenta de que conforme pasaban los días, la recámara se iba haciendo más chica, se iba cerrando. Entonces él se quedó pensando y dijo, ¿qué está pasando? Entonces agarró y midió con sus pasos y dijo, tanto mide, tanto esto. ¿Será que se está encogiendo esto? ¿Cuál fue su realidad? De que pasaron algunas semanas comiendo, divirtiéndose ahí, contento, leyendo. Y empezó a medir y vio que se estaba achicando. Aquello se empezó a encoger. Entonces se empezó a pensar y dijo, este rey, qué cruel es. Me hubiera podido mandar a la muerte, pero no me está mandando a este lugar donde la muerte es inexorable, viene cada día más y más y más y más. Entonces él empezó a ver que cada día, y empezó a quitar los cojines y a ponerlos y de aquel lado, y se dio cuenta de que aquello venía con una potencia. Y dice que llegó el día en que ya no se podía mover. Sí, llegaba la comida, ya no quería comer. Era tanto su miedo, el terror. A eso yo le llamo la angustia y la desesperación de no poder evitar lo inexorable, lo que ya no puedes cambiar. La sentencia estuvo dada. Tuviste un tiempo de arrepentimiento, tuviste un tiempo pero no quisiste, y aquello se fue cerrando más y más. Llegó un momento en que ya no podía moverse y empezó a sentir una angustia y una desesperación cuando te inmovilizan y sí, estás vivo, pero ya no puedes moverte. Aquellos cojines que eran para acostarte, aquellas cosas que usabas para divertirte, ahora te estaban aprisionando. Llegó un momento a que aquellos ya no le pudieron moverse y aquellos cojines empezaron a apretar su cara. Empezó a sentir que el aire le faltaba. Quería expandir sus pulmones y hacer esto. Quiero decirte que ese es uno de los tormentos peores y que eso se lo hicieron a Jesús, tu Salvador y mi Salvador. Porque si no sabías, una de las causas de muerte era el desangrado del Señor Jesús, pero también fue la asfixia. Porque cuando ellos eran clavados en la cruz y clavados en sus manos, y cuando ellos soltaban el cuerpo, porque ya había, entonces ya los pulmones no pueden expandirse. Tenían que levantarse contra los clavos en sus pies, mover los clavos que hay aquí para levantarse y sacar aire y poder inspirar otra vez. Y el dolor te hace perder y volvían a colgarse y volver a respirar. Era el dolor y la asfixia. Este hombre encerrado allá en la posibilidad, no había el dolor, pero había el tormento de saber que iba a morir aprisionado, imposibilitado de moverse. Y entonces vino una angustia y una desesperación y un terror invadieron su vida. La prueba está que cuando lo sacaron, encontraron una cara desfigurada con un terror en su rostro. La muerte es inexorable. A veces nos burlamos del Espíritu Santo, que nos convence de nuestro pecado y nos dice que hay un juicio que va a llegar.
Este juicio se lo hicieron a este hombre humanamente. Pero viene el otro juicio, donde no te vas a escapar tampoco. Si eso se lo hicieron a este hombre aquí en la tierra. Pero el que Dios te está hablando es del infierno, donde lo doloroso es que allí no hay Dios. En este mundo, con toda su maldad, con todo su pecado, con toda su tristeza, con todo su dolor, hay Dios todavía aquí en la tierra. Está presente el Espíritu Santo. Va a llegar un momento que el Espíritu Santo se va a ir. Pero ¿cuándo se va a ir? Cuando los cristianos seamos arrebatados. Ya no va a estar el Espíritu Santo. Pero estás hablando de que cuando tú partas de este mundo para tu juicio eterno, dice la Biblia que hay un gusano que nunca muere. Quiere decir que en tu cuerpo físico que vas a estar allá, porque vamos a ser resucitados todos. Y con nuestro cuerpo vamos a estar en el infierno, o con nuestro cuerpo vamos a estar en el cielo. Por eso la resurrección de Cristo manifiesta un cuerpo glorificado para los creyentes en Cristo. Vamos a tener nuestros cuerpos glorificados, vamos a estar en el cielo con Él. Pero los otros van a tener sus cuerpos resucitados, pero van a estar en el infierno, donde un gusano que está bajo su piel, carcomiéndoles todo el tiempo, produciéndoles un dolor, una desesperación, una angustia, que no hay. La peor desesperación es saber que no estás en la presencia de Dios y que pudiste haberte escapado mientras el Espíritu Santo te estaba hablando. Pero a ti te encanta tu pecado, te encanta divertirte, te encanta andar en la fiesta, te encanta al cabo. Dios me va a perdonar. Dios sí te va a perdonar si te arrepientes y cambias de vida. Y el poder del Espíritu Santo te va a ayudar a vivir en santidad. Lo primero que hace el Espíritu Santo es decirnos: eres pecador, necesitas un Salvador. Y el Salvador es Cristo y nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos marca el camino de Jesús y nos dice: Él pagó en la cruz. Si tú crees en Él y lo aceptas en tu corazón, Él va a venir a tu vida y me va a enviar a mí para que yo esté en tu corazón. Por eso los creyentes en Cristo tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Señor Jesús? Nos aparta. A eso se llama santo. La palabra santo no quiere decir perfecto. Santo solamente hay uno, que es Dios. Pero cuando habla de la gente humana, cuando habla en la Biblia que el apóstol Pablo le escribió a los santos que están en Corinto, le estaba diciendo a aquellos que fueron apartados por la sangre de Cristo para ser sus hijos. Yo soy una persona que soy santo. No soy perfecto, pero soy santo porque soy apartado como hijo de Dios. Y el Espíritu Santo está en mí, ayudándome a vivir el proceso de santificación. Soy santo apartado, pero santificado porque cada día estoy siendo mejor gracias al ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en el creyente. Hoy yo soy mejor que ayer. Porque mientras estuve preparando el mensaje, mientras el Espíritu Santo me estaba hablando, mientras yo le decía: Santo Espíritu, si tú no me guías mañana, si tú no hablas a la gente, ¿yo qué les puedo decir? Él me decía: tú háblales de lo que yo he hecho en tu vida. Por eso te di al Espíritu Santo, para que seas testigo mío. Quiere decir que les dé el testimonio de lo que ha hecho Dios en mi vida. Muchos piensan que el pastor era muy perfecto. No, no se crean. Yo fui terrible. Conocí a Cristo a los 13 años de edad, siendo un jovencito, y Dios me guardó y me bendijo. Pero cuando tuve 20 años me aparté de sus caminos y me volví un hombre violento. Me irritaba las injusticias. Entonces veía que era lucha contra fuerza, contra fuerza. Entonces cuando yo llegué a México, a la ciudad de México, de Morelia, la gente se reía, se burlaban, se aprovechaban de mí porque yo era bueno. Entonces llegó un momento en que me volví malo, siendo un hijo de Dios. Cuando tú no le entregas tu vida a Jesús totalmente, va a salir lo malo de ti.
Entonces llegué un momento que yo tenía mi carro y andaba con mi carro y traía un machete corto. Soy de Michoacán. Entonces traía un machete y cuando alguien se me acerraba, me enojaba tanto. ¿No? Fíjense qué tan alterado estaba, que lo alcanzaba y me le cerraba otra vez. Y sacaba mi machete y a plena avenida Insurgentes le decía: bájate, bájate, y le golpeaba el carro. La gente dice: está loco. Y sí estaba loco. ¿Quién tiene el control? El diablo. ¿Qué puedes hacer tú con un machete? O aquel que sabe karate, que se siente que el mundo lo va a humillar porque sabe karate y todo. Llega una gente con una pistola y pum, pum, le pone 2 balazos, se acabó el karate. Seamos sabios. ¿Sabes quién te da esa sabiduría? El Espíritu Santo. El diablo te dice: no, tú eres muy valiente, tú eres lo mejor, aviéntate, vas a derrotar al mundo. Eso te dice el diablo para dañarte, para lastimarte, para mandarte a la muerte. Entonces yo andaba con mi machete, peleándome por todos lados, con el riesgo de que me hubieran puesto un balazo. Dios me cuidó, Dios me protegió. Cuando el Espíritu Santo me empezó a hablar y me dijo: ¿a dónde vas? O te arrepientes o me llevo de aquí. Entonces le dije: perdóname, Dios, perdóname. Me habló de justicia. Es lo que estás haciendo, no es correcto. Cristo murió por ti, pagó un precio. Cuando le pedí perdón a Dios, vino un cambio a mi vida y empecé a quitar todo aquello. Eso se llama santificación. ¿Y sabes quién hace esa obra? No eres tú ni tus buenos deseos. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso yo le doy gracias a Dios por un día como hoy, porque hoy estamos festejando la venida del Espíritu Santo al mundo. Vino a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra casa, y desde entonces estamos cambiando. Cuando llega el Espíritu Santo a la vida de una familia, él la empieza a cambiar. Alguien dirá: y entonces no llegó a matar a nadie. Pues no llegué a matar, pero casi. Y ahora te voy a decir otra cosa. La Biblia dice que el que vea a una mujer y la desea, esa persona ya adulteró en su corazón. Para Dios es como si te hubieras acostado con ella. Es que yo nunca me he acostado con otra, ¿no? Ahora te voy a decir otra cosa. La Biblia dice que si tú guardas rencor contra tu hermano y le dices fatuo, ya lo mataste en tu corazón. ¿Y qué les puedo decir? Que fatuo es como una ofensa, como decirle una grosería. Pero yo te voy a ir más fácil. Si tú a una persona la deseas y adulteraste con ella, cuando tú a una persona le dices: ojalá y te mueras, ¿sabes por qué no se muere? Porque Dios no te ha dado el poder de matarla. Pero si lo hubieras tenido el poder, ya estaría muerto. Pero Dios toma en cuenta eso. Y para Dios es como si ya lo hubieras matado. Por eso yo siempre he dicho: aquí hay gente que ha matado gente físicamente. Hay asesinos. Han matado desde niños. En abortos. Doloroso, triste, vergonzante. Otros han matado más gente más grande. Tenemos pecados de sangre. Otros depravados en sus cuestiones sexuales. Sabes que no es correcto lo que estás haciendo. Por eso dice Isaías 1, 18 y 17 y 18, dice: si vuestros pecados fueren como la grana, negros, vendrán a ser como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, si has matado gente,
van a ser como blanca lana. Quiere decir que la sangre de Jesucristo tiene el poder para cambiarte y transformarte. Pero ¿quién te dice eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice: Cristo te puede perdonar, Cristo tiene el poder de cambiar tu vida, de transformarla. Deja de reírte, deja de vacilar, entiende que es el tiempo de salvación. Por eso yo les puedo decir, si yo les pidiera a ustedes que levantaran su mano, ¿a cuánto le han dicho ojalá te mueras? Todos estaríamos levantando nuestra mano en esta mañana. No se crean mejor que el pastor. Si yo andaba con mi machete, imagínense cuánto les dije: ojalá y te mueras. ¿A cuántos habré matado? ¿A cuántos Dios me hizo culpable de su muerte? Porque no era el hecho de haberlo llevado a la muerte, sino el hecho de que ya lo asesiné en mi corazón. Debemos vidas y hay un juicio. La ley está escrita: la paga del pecado es muerte. Dios te está dando oportunidades para que reflexiones y recuperes tu casa, tu familia, tu hogar, a tus hijos. Deja de vivir para el placer personal. Deja de vivir para complacerte a ti mismo. Así hemos vivido, pero el Espíritu Santo nos está hablando que corrijamos el rumbo de nuestras vidas, que dejes de ser lo que eres, porque hoy es el tiempo, como dice la Biblia, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Eso te lo habla el Espíritu Santo. Por eso cuando nos damos cuenta de cómo el Señor nos habla de justicia, juicio y pecado, es por eso que llegamos al punto donde los discípulos, cuando recibieron al Espíritu, le dijeron a la gente: arrepiéntanse. Y arrepentirse es que si voy caminando hacia el pecado, hacia lo malo, hacia lo que yo quería, lo que me parece a mí, arrepentimiento es dar media vuelta en sentido contrario. Iba hacia el mal, ahora vuelvo hacia Dios. El Espíritu Santo te dice: arrepiéntete. Te está convenciendo de la justicia, del juicio de Dios. Por eso es maravilloso saber que el Espíritu Santo está en nosotros. Y ahora que ya soy salvo, que Cristo me salvó, que Cristo me perdonó, el Espíritu Santo todos los días está obrando en mí la obra de santificación. Cada día soy mejor por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Cada día eres mejor si tú deseas hacer la voluntad de Dios. Ahora tu esposa, tu esposo, tus hijos van a gozar la presencia del Espíritu Santo en tu casa y en tu hogar. Va a ser transformada tu vida si le das lugar al Espíritu Santo en tu vida, trabajando en tu corazón. Amén. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos dice: recibe a Jesucristo. Recibimos a Jesucristo. Y dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Quiere decir que si tú recibes a Jesucristo por la guianza del Espíritu, ahora eres un hijo de Dios. Ahora Dios es tu Padre, Dios es tu Señor, Dios es tu Salvador en Cristo. Ahora tienes vida eterna. Ahora, como hijo de Dios, tienes que obedecer a Dios. Vimos que la obediencia es un acto de adoración. ¿Cierto o no? Lo vimos en las ofrendas. Y en las ofrendas les mencioné lo que es precisamente la cena del Señor. La cena del Señor es venir ante su altar, a venir a recordar su muerte, su sepultura y su resurrección. Venimos a la cena del Señor a las 5 de la tarde. Es la cena del Señor y les invité para que nadie falte. A las 5 de la tarde tenemos que venir en obediencia a su ordenanza. Él ordenó que los que crean en Cristo sean ¿qué? Bautizados. ¿Es una ordenanza? ¿Es una opción? Por eso yo siempre creo que aquel que acepta a Jesucristo y no se bautiza, dice: ¿para qué voy a obedecer a Dios? ¿Para qué voy a hacerlo? No necesito ser bautizado.
Además, si soy bautizado, tengo que ser miembro de la iglesia, claro. Si quieres ser miembro de la iglesia, tienes que ser bautizado. Pero ¿por qué no bautizan a los que estamos en unión libre? Porque la Biblia lo dice. 1 Corintios 5. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Saben que hay dos palabras? Fornicación, adulterio, no es lo mismo. Adulterio es cuando tú tienes relaciones con otra persona que no es tu esposo o que no es tu esposa. Cuando estás casado o casada, tener relaciones con otra persona se llama adulterio. Fornicación es cuando tú tienes relaciones con otra persona si no estás casado. Quiere decir que el matrimonio es una institución establecida por Dios para guardarla a aquellos que quieran tener un esposo y un esposo. Si no te casas y vives en unión libre, se llama fornicación. Aunque la ley de México ya dice que autoriza los matrimonios que no son matrimonios, sino que reconoce la unión libre. Dios no. Así como tampoco reconoce Dios la unión entre un hombre y la mujer y mujer, ni la adopción de una persona, de dos parejas de hombres o mujeres a adoptar niños. Eso es una aberración moral contra el principio de Dios y la misma perpetuación de la vida. Yo te estoy hablando la palabra del Espíritu, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo le está escribiendo a los corintios. Dice: tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La palabra de Dios es la palabra del Espíritu. El Espíritu Santo está hablando de un pecado que se llama fornicación. La fornicación no está permitida, no hay ningún derecho. Por eso es que cuando alguien se quiere bautizar y ser miembro de la iglesia, le decimos: si vives en unión libre, no te puedo bautizar, porque no puedo meter a la iglesia a alguien que declaradamente está en fornicación. Yo sé que has aceptado a Cristo. Ahora arregla tu asunto. Ponte a cuentas con Dios, arregla tu matrimonio, cásate, no estés más en pecado. ¿Qué te impide? Más que el orgullo y la soberbia de que no quieren tener la responsabilidad, lo que tú quieras, pero Dios no establece eso. Entonces les decimos: no te puedes bautizar. Se enojan, se molestan. Entonces yo aquí no quiero estar. Está bien, pero quiero decirte que Dios te está señalando, el Espíritu te está diciendo: estás en pecado. No va a haber bendición para tu vida, porque la bendición viene a la obediencia, y la obediencia es un acto de adoración. Y cuando tú adoras a Dios, Dios te bendice, te multiplica, te prospera y te protege a ti y a tus hijos. Y no termina ahí. Dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Quiere decir que aquel muchacho que se estaba acostando con su madrastra no era su esposa. Él estaba en fornicación.
porque no era un casado. Entonces dice Pablo, a ese sáquenlo de la iglesia. Y quiero decirte que yo siempre he usado el ejemplo de una sombrilla, de esas grandotas. Todos los que estamos abajo dentro de la sombrilla somos la iglesia. Estamos protegidos por Dios. Y cuando alguien es sacado de la iglesia, sale de aquella sombrilla. Entonces Satanás se lanza sobre aquella persona. Por eso Pablo estaba diciendo, no lo dejen a ese fornicario dentro de la iglesia, sáquenlo. Entonces yo no puedo autorizar que un fornicario sea bautizado y que entre a la iglesia. ¿Quedó claro? Entonces dejen de juzgarme, porque estoy diciendo ese pastor. Yo no soy ese pastor. Te estoy guiando por la palabra de Dios para que tú corrijas tu vida. Entonces, si ya conociste a Jesucristo, bautízate. Si hay algo que te impide, pues arréglalo y luego bautízate. Dios ve tu corazón. Pero si ya tienes esa oportunidad de bautizarte, bautízate hoy a las 4 de la tarde. A menos de que andes chueco, enderezalo chueco. No quiere decir que Dios lo ignora. Dios te conoce y te ama y quiere bendecir tu vida. Pero a la iglesia le dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? No está bueno que la iglesia diga, bueno, vamos a tolerar esto porque somos buenos, porque somos muy cristianos. Los cristianos debemos de perdonar, debemos de tolerar, debemos de amar, de perdonar y de tolerar. Pero cuando la cosa es así, tienes que decir la verdad. Corrígelo. ¿Por qué? Porque si al rato le permites a uno un pecado, le permites a otro el pecado, entonces me van a decir a mí, pastor, ¿por qué a este sí se lo dejó? Y ¿por qué a este yo tengo el derecho también de pecar? Eso es la levadura. Le dejas un poquito de levadura y toda la masa se va a contaminar. Por eso, mis hermanos, no se molesten cuando haya disciplina y corrección. Gócense. Porque están en una iglesia que Dios nos ama, Dios nos bendice y quiere enderezar tu vida. Amén. Ya estamos cansados de religión. Y en esta mañana, el Espíritu Santo está diciéndole a algunos de ustedes, tú eres pecador, necesitas a Jesucristo en tu corazón. Jesucristo murió en la cruz por ti porque te ama y quiere salvarte y quiere perdonarte. Hoy es tu oportunidad. ¿Quieres recibir a Jesucristo en tu corazón y ser perdonado de tus pecados? Si tus pecados fueran negros, sucios o fueran sanguinolentos, de muertes, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Hoy puedes salir libre y perdonado aquí. Por eso en esta mañana yo te invito a que le entregues tu vida a Jesús. Muy sencillo. Hace una oración llamándolo a entrar. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, que he hecho lo malo, que necesito el perdón tuyo y que me limpies con la sangre que derramaste en la cruz por mí. Hoy yo creo y acepto que tú moriste por mí, fuiste sepultado y resucitaste de entre los muertos. Hoy te abro mi corazón y te entrego todo mi ser. Sálvame, Señor Jesús. Ven y entra a mi vida y sé mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias. Amén.